Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este espacio de estudio de la Escuela Sabática. Soy David Salazar y estoy agradecido con el Señor de estar junto a mi gran amigo y colega Pastor David Miranda. Pastor, bienvenido a este programa. Gracias de nuevo por la invitación de poder estar en este programa de la Escuela Sabática, estudiando el maravilloso libro de los Salmos. Amén, Pastor. Y un placer realmente poder contar con ustedes, con sus inquietudes, con sus comentarios de agradecimiento por este programa y agradecemos que el Señor les ayude a profundizar, a poder conocer más de lo que el Señor dice a través de los salmos, en este caso. Y agradecemos también por sus preguntas que nos pueden también dejar en los comentarios allí en nuestra página de YouTube o a través de los canales que tenemos de comunicación. Quiero en este momento, antes de comenzar esta escuela sabática, que es interesante porque habla de me levantaré, Ujú. vamos primero, pastor, a hacer una oración y le invito a que nos dirija en oración. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, al alistarnos a repasar tu lección a esta hora, pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija en todo lo que digamos, en las aplicaciones que hagamos a los textos, y que el libro de los Salmos, Señor, provea por medio de este repaso lecciones prácticas que necesitamos para el día a día en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, esta interesante lección que se titula Me levantaré, está tomada el título en el Salmo 12, versículo 5, donde vemos que esta expresión me levantaré es una expresión que la hace el Señor, Ujú. no el hombre. Notemos lo que dice allí en la palabra de Dios. Dice, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Mm. Es decir, esta lección nos va a dar una vislumbre y una respuesta a la inquietud que podemos tener cuando contemplamos los problemas sociales, Ujú. la opresión social, Ujú. la opresión de los pobres, de los que son pues, quizás en menor posibilidad en esta tierra, cómo se ve esa diferencia, esa injusticia en nuestros aspectos sociales. Y por eso creo que esta lección va a ayudar mucho a que las personas a quienes están conservando y que están justamente tal vez teniendo esas inquietudes, vamos a ver cómo Dios, como dice la Escritura, Él promete, hace esta promesa de que se levantará para dar justicia a los oprimidos, a los menesterosos, a los que están en suspiración, a los que están en esa experiencia de Así es. tristeza. La expresión me levantaré se usa comúnmente en la Biblia con varias connotaciones y todas ellas están relacionadas. Cada vez que se presenta a Dios como el Dios que se levanta en la Biblia, Ujú, está tratando de demostrar a un Dios que viene a hacer justicia, como tú dijiste. Por claro. ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, nosotros leemos que en aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y vemos que ese es el contexto del tiempo de angustia. Están siendo oprimidos, están siendo perseguidos, Dios se levanta. En ese contexto, desde luego, levantarse indica también fin del tiempo de gracia, es decir, hay justicia para para los malvados, pero también hay justicia para los oprimidos. Ujú, Perdón, en el caso de los malvados, ya no hay más gracia. claro. En el caso de los oprimidos, Miguel se levanta para defenderlos. En Hechos 8, con la muerte de Esteban, vemos que cuando él está siendo apedreado, él levanta los ojos y él ve a Dios, a Jesús, en Pie, pie a la levantado. diestra del Padre. De nuevo, para sostener a su hijo, a su siervo Esteban, quien estaba pasando por esta situación tan difícil, sostenerlo en su momento de la muerte. Así que la expresión me levantaré evoca el pensamiento de un juez Amén. que se levanta a hacer justicia en favor de los oprimidos. Pastor, lo que tú mencionas es algo realmente muy interesante porque habla en relación a este aspecto de juicio. Ujú. Como tú dices, que cuando Dios dice me levantaré, está afirmando que Él tiene la facultad o tiene, bueno, tiene la facultad y tiene el poder para ejecutar juicio en favor de aquellos que son oprimidos y como tú mencionaste, quitar la gracia o quitar su o terminar su benevolencia de paciencia, de extender
su gracia a los que han sido los causantes de la opresión. Y por eso dice en la lección, me parece interesante que, quiero repetir esto que está allí en el día sábado, en el inicio de la lección, este concepto dice, solo el Creador, ¿no es cierto?, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. Correcto. Y este juicio, dice, la dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Es correcto. Entonces quería como resaltar este aspecto porque tenemos que comprender que esta expresión de levantarse nos lleva al concepto de juicio, Ujú. que la Biblia lo menciona y que debe ser en nuestra experiencia una, una doctrina, una enseñanza que no nos debe atemorizar, sino más bien demostrar que es una experiencia necesaria y más bien útil en el desenlace final para quitar el pecado y quitar la desgracia del mal que existe en la tierra. Amén. Así que, Pastor, ¿tenías algo que más de adicionar en esto? Si no, vamos a avanzar con el siguiente punto que nos menciona y tal, trata de ver un poco allí. Hay dos salmos que menciona, bueno, son varios salmos en realidad, pero hay un salmo, el Salmo 18 y el Salmo 76 que menciona el día domingo en cuanto a lo que se expresa en esta manera de Dios, de un guerrero majestuoso, alguien que viene a defender. Ujú. Ve el peligro, ve la opresión, ve la necesidad de liberación Ujú. y él entonces se levantará a defender como un guerrero majestuoso. Pastor, ¿qué nos puedes decir al respecto de estas dos o esta expresión de ser un guerrero majestuoso? Correcto. La lección de esta semana, como dijimos, está presentando a un Dios que es justo, Ujú, que hace juicio a favor de los oprimidos y también castiga al impío. sí, Y una de las imágenes que presentan los salmos es esta de un Dios que es un guerrero majestuoso, que se levanta a pelear en favor de los oprimidos. El Salmo 18 resaltó algunos textos. ujú, Noten la simbología que se utiliza. Dice, cabalgó sobre un querubín, versículo 10, voló sobre las alas del viento, ujú, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas y nubes de los cielos. Luego el versículo 13 dice, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, claro, envió sus saetas y los ujú. dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Ahora, ¿cuál es el contexto de eso? Noten el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, el salmista presenta acá, Ujú, es David, a un Dios quien es el guerrero claro, majestuoso, quien viene en defensa de él, de sus enemigos. Algo importante acá es que David, quien fue un hombre de guerra, claro. quien tuvo muchas victorias, en este salmo David está reconociendo que sus victorias no fueron por su habilidad militar, no fue por su ejército, sino fue porque Dios estaba peleando con él. Creo que también eso inspira mucho a nosotros a mirar que el Señor, ¿no es cierto?, entiende la urgencia de una liberación, Ujú, entiende la necesidad de que estamos enfrentando enemigos. Es triste, pero es la realidad de que el verdadero Hijo de Dios enfrentará enemigos y enemigos que a veces no son necesariamente enemigos que están ajenos o separados o son de otra denominación, ujú, de otro tipo de concepto, otro tipo de otro pueblo. Los enemigos a veces, muchas veces, están muy cercanos a nosotros. Son gente que conocemos, a veces en la misma familia o en la misma iglesia puede inclusive pasar, donde existe esta experiencia y podemos pensar, el Señor sabe, no puedo ir a las autoridades, no puedo ir a la iglesia, no puedo, nadie me puede salvar en mi problema, en mi conflicto. Pero podemos ir a Dios. Y la verdad, Dios desea que tengamos nosotros la oportunidad o el deseo de darle a Él el conflicto, mm, dejar que Él tome la venganza. Y es necesario entender de esa manera que el Señor es el que puede dar venganza de una manera amén. correcta. Y yo, lo que Dios pide de mí es de que yo en vez de ver a mis enemigos como personas que me quieren hacer un daño, personas
que están, digámoslo así, tomarlo de una manera personal y enojarme con ellos, debo buscar en el Señor la posibilidad de pedir por ellos y orar por ellos para desarrollar amor hacia ellos. Exacto. Dios será el que traerá el castigo, Él traerá el juicio, pero en mi experiencia no debo yo tomar mis atribuciones. Él es el caudillo, Él es el guerrero, Él es el que va a pelear y traer la retribución correspondiente a sus acciones. Y eso es muy importante porque hoy, con todo lo que está sucediendo en el mundo, las libertades religiosas que se están perdiendo en algunos países, hay personas y hay hermanos, aún de nuestra misma iglesia, que creen que necesitan tomar esta situación en sus manos para defenderse. Ujú. Hay iglesias donde los hermanos, por miedo a ser perseguidos, que las autoridades entren y los cojan o por predicar la verdad, pues van armados a la iglesia, Ujú. van listos para pelear. Pero no se nos debe olvidar, y aún más aún hoy, que no estamos en una teocracia. Claro. En el tiempo del Antiguo Testamento al menos se podían usar las armas para la guerra y Dios a veces comandaba al pueblo a que peleara. Claro. Pero en el contexto en que estamos nosotros debemos dejar que Dios pelee nuestras batallas. Él es el que nos puede librar de nuestros enemigos. No debemos colocar eso en nuestras manos. En nuestras manos simplemente está la responsabilidad de ser fiel a Dios. Amén. Y exactamente ese punto tenemos que recalcarlo. No es en nosotros no tenemos la autoridad ni el derecho de tomar retribución, de tomar venganza, de tomar armas, o sea lo que sea, ¿no es cierto? Llevar gente a juicio, por ejemplo, llevar a mis hermanos a juicio, a demandar a quienes son de mi propia iglesia, porque no es la manera de Dios de actuar en la defensa de su pueblo. El Señor está preparado, listo, tiene las armas, tiene las alas, puede hacer su obra, pero si confiamos en su sabiduría, también tendremos la misma experiencia de Cristo y de Esteban, como mencionaste tú también al principio, de no mirar a los hombres como nuestros enemigos, sino entender de que Satanás es el enemigo y que los hombres que nos están haciendo daño son usados por el enemigo y tenemos que más bien tener compasión de los que nos están haciendo daño y orar por su bienestar porque despierten y salgan de su oscuridad. Ese amor debe fluir en nuestro corazón y entonces podremos esperar en Jehová con la certeza de que Él hará obra y libertará, por supuesto, a los oprimidos en el momento que Él ejecute su juicio. Ahora, con eso en mente, vayamos al siguiente punto de la lección, que habla justamente sobre la justicia para los oprimidos. Y menciona allí algunos salmos que son interesantes, Salmos 9, Salmos 12, algunos versículos de allí, Salmos 40, etcétera. Vayamos a ver algunos de estos versículos, pastor, y veamos, por ejemplo, en el Salmo 9, 18, el primer versículo allí, ¿qué nos dice esa palabra de Dios allí, ese versículo específicamente? Salmo 9:18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Amén. Bueno, son muchas las referencias y creo que uno podría tener una serie entera solo de este tema de la justicia social en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es un tema de los temas principales de la Biblia, porque en realidad el Evangelio Ujú. en práctica se ve manifestado en esto. Un texto que no está en la lección, pero que para mí resume Ujú. la intención de estos consejos en la Biblia, es en Santiago. Sí. El libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula Ujú. delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mm. Los religiosos se han concentrado más en la segunda Lo correcto. que la primera y han concebido la religión como no Sí, tocar esto, no hacer esto, colocar barrera aquí, barrera allá, pero se han separado tanto del mundo claro. para no contaminarse con el mundo que se les ha olvidado aliviar las necesidades del mundo. Mm.
La Biblia presenta un evangelio completamente distinto. Por supuesto. Y el libro de los Salmos en especial presenta la justicia para los oprimidos. Noten, por ejemplo, estos otros versículos. Eh, el Salmo 146, 6 al 10, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová Ujú. liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y en el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Cuando Daniel estaba frente al rey Nabucodonosor, en el Daniel capítulo 4, perdón, Belsasar, Daniel capítulo 5, Sí, el llamado que le hace Daniel a Belsasar no es creer en una doctrina. Le dice, haz justicia con las viudas, con los menesterosos. por supuesto. Porque esa es una evidencia que una persona está convertida o no. Mira, esto me llevó al pensar en el versículo de Isaías 1:17, donde menciona, Señor, aprender a hacer el bien. Está enseñando a los religiosos que pensaban que hacer muchas fiestas, hacer muchas ceremonias, muchos holocaustos era lo que Dios quería. Ujú. Dice, eso no es lo que deseo. Quiero que aprendan a hacer el bien. Dice allí, a buscar juicio o Mm. justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, abogad por la viuda. Mm. Es decir, como tú mencionaste, Dios necesita y desea que nuestra experiencia individual y, por supuesto, colectiva, idealmente, pero individual por lo menos comience individualmente y como familias, que podamos realmente tener el concepto claro de tener justicia social, de abogar por los necesitados, por los débiles, por las huérfanas, por las viudas. Yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo para brevemente comentar ese punto. Tenía una persona en la iglesia que ella, inmigrante en este país, y no tenía muchos recursos, e inclusive tenía todavía problemas de documentación. Y de todos los hermanos de la iglesia, esta persona, siempre que había una necesidad de cualquier persona, ¿sabes? De cualquier persona, ya sea porque se quedó sin trabajo o se les enfermó el esposo o necesitaban alguna ayuda económica, esta persona nunca fallaba en ser la primera Mm. en traer y ayudar. Es decir, daba un ejemplo a otros que tenían mucho más y mucho más para dar. Pero el ejemplo de esta persona era constante, consistente. Y esto nos muestra que la justicia social no es solamente decir, quiero que se haga justicia y que el Señor abogues por los pobres o necesitados. Es mi parte. Dios quiere que tú y yo participemos activamente de esto. Y por eso nos invita el Señor a vivirlo y confiar de que dentro de lo que el Señor ve que es imposible para nosotros hacer, Él hará. Él Amén. traerá ese trabajo. Entonces, es importante. Ahora, vamos a seguir con la siguiente pregunta, porque esta es una situación interesante. ¿Hasta cuándo? Ujú. El día martes. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Ujú. ¿No? ¿Qué nos dice esto acerca de la experiencia en el pueblo de Israel, en el pueblo actual? ¿Cuál sería la manera de contestar esta inquietud? ¿O por Bueno, qué se da esta inquietud? es un clamor que ocurre una y otra vez en la Biblia. Es un clamor que es natural al ser humano, en especial aquellos que han sido fieles a Dios, que ven la injusticia en el mundo y no entienden por qué suceden ciertas cosas. En el quinto sello de Apocalipsis 6, del 9 al 11, están las almas debajo del altar, también diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas? Correcto. Esta lección, este día, trae un salmo 82. que es el Salmo 82, muy Ujú. interesante, no hay mucho tiempo para analizarlo, pero allí se llama a los jueces, se les llama dioses, lo cual Jesús cita esto, de hecho, en Juan 10, no son dioses en el mismo sentido de Dios, sino el hecho de que se les llama dioses implica que la facultad de juzgar, que solamente tiene Dios, Dios la comparte con algunos acá en la tierra para que ellos lo representen haciendo justicia. Pero Claro. el problema de esos dioses o estos jueces
es que no estaban juzgando Correcto, justamente. correcto. No estaban defendiendo al débil, al huérfano, el versículo 3. Y les dice acá, Dios hace justicia al afligido y al menesteroso. Los salmos están repletos de clamores a Dios para que haga justicia, Ujú, ujú, para que haga justicia. Y por eso algunas veces incluso vamos a encontrar salmos que son muy fuertes, claro. eh, donde se clama a Dios, Señor, haz justicia, venga a tus hijos, aquellos Ujú. que están haciendo lo correcto. Este concepto de ver el mal juicio de los hombres que supuestamente tendrían que hacer justicia Mm, es algo que lamentablemente estamos viendo en la sociedad en una forma descarada hoy en día. Tristemente, es como que no hay justicia. ujú. Recuerdo un abogado tenía esta frase, él decía, justicia que tarda no es justicia. Hablaba porque uno, por ejemplo, una persona demandaba a alguien por un abuso laboral, por ejemplo, y pasaban años en litigios y apelaciones, etcétera. Entonces este abogado decía, hermano, un juicio que tarda no es justicia. Y claro, humanamente uno podría decir, ¿será que el Señor no mira la desgracia, no está Mm, mirando la injusticia que están pasando tantas personas o yo mismo, por ejemplo? Pero cuando miramos de la perspectiva de Dios y de los ojos del Señor, Él nos invita y parece que por eso los salmos nos ayudan a vislumbrar que el conflicto a veces no es en nuestro nivel. O sea, el nivel nuestro es la experiencia que estamos viendo, pero realmente cuando vemos desde más arriba, desde la perspectiva de Dios, vemos que hay un conflicto y que Dios está luchando ujú, continuamente para salvar mm, a los que están en injusticia. Es ujú. decir, para apelarles y por su misericordia Él hace. La lección, por ejemplo, que vemos en la viuda que era pertinente, ¿no? La viuda que parece que no se rendía a pesar de que el juez era un juez injusto. Vemos de que el Señor dice, miren, en la tierra tristemente tenemos estas experiencias, tenemos estos momentos donde queremos y buscar que Dios haga justicia y no se encuentra, los hombres no lo hacen, pero Dios nos dice, si continuamos perseverando, el Señor hará justicia. Y Amén. si confiamos en esa experiencia, como aprendí de una señora que me contaba un poco su experiencia, una hermana de iglesia, perdió a su esposo, perdió a su hijo, tuvo humanamente conflictos inimaginables, pérdida de trabajo, etcétera. Y decía, pero yo no todos los sábados venía a la iglesia y agradecía a Dios porque Él conoce mis vidas, conoce mis Amén. cosas y de alguna forma no le culpo a Dios ni nada por el estilo, Él sabe el momento. Y yo decía, ¿cómo podía hacer esto? Pero yo decía, es que aprendí a amar al Señor y me ayudó a sobrellevar todos esos problemas sin murmurar o quejarme. Y creo que Amén. esa es la lección que tenemos que tener en esto, ¿no? Pastor, continuamos para ir terminando. Yo sé que nos falta mucho, pero avancemos brevemente. Claro que sí. Bueno, brevemente ya para concluir, Ujú, la lección del miércoles trata algunos salmos que son salmos imprecatorios, salmos de venganza, salmos donde se pide a Dios derrama tu ira. ujú. Quiero solamente hacer un comentario breve sobre esto. Estos salmos están aquí no como un modelo de oración. Lo que estos salmos nos están enseñando es que podemos ser honestos a Dios. Amén. Algo que es importante en estos salmos es que aunque en el dolor humano, cuando somos ofendidos por otros, les decimos a Dios, Señor, derrama tu ira, en realidad no, los salmistas no creen que ellos son encargados de tomar venganza. Amén. Ellos saben que Dios es el Dios que tiene este caso en sus manos y Él va a vengarse. Amén, pastor. Y queremos finalmente mencionar brevemente que estudien el jueves, que es el día acerca del juicio del Señor. ¿Y dónde se encuentra ese juicio? En el santuario. Estamos en juicio. Dios está investigando hoy para ayudarnos a esclarecer, a entender quién es digno de estar en el cielo. Y desea el Señor que nosotros en esa experiencia de juicio podamos crecer, podamos conocer, podamos entregarnos a sus caminos para ser hallados sin mancha delante de Él, escondidos en Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Nuestro deseo de oración. Esperamos vernos en una próxima ocasión.